La cantina no tenía nombre en la puerta. Había tenido uno años antes, según don Refugio, el dueño. Pero la madera se pudrió con las lluvias del 49 y nunca se repuso el letrero porque don Refugio decía que los lugares que valen la pena no necesitan anunciarse. Estaba en la colonia Santa María la Ribera, a 2 calles de la Alameda de la colonia, en una de esas callejuelas que huelen a gas y a tortilla quemada y que solo conoce quien vive ahí o quien alguien de adentro te mandó buscar. Adentro había 12 mesas, una barra de madera oscura con la orilla desgastada de años de codos. Y un foco pelón que colgaba del techo sobre el espacio libre que don Refugio llamaba el escenario sin que nadie se lo hubiera pedido. Los jueves por la noche ese foco se encendía antes que los demás. Era la señal. Quien quisiera cantar podía hacerlo. No había tarima, no había cortina, no había presentador. Solo el foco, el piso de mosaico verde desportillado y el silencio de la gente que llevaba toda la semana trabajando y que los jueves necesitaba algo que no supiera a obligación. Era noviembre de 1953 y la ciudad todavía no había terminado de crecer hacia donde iba a crecer. El Distrito Federal tenía 3 millones de personas y cada año llegaban más desde los estados, desde Jalisco, desde Guanajuato, desde Durango. Gente que traía consigo el olor de sus pueblos y la música de sus abuelos y la certeza de que en la capital algo iba a cambiar. Algunos encontraban lo que buscaban. Muchos no. Pero los jueves por la noche todos terminaban en algún lugar parecido a este, con una cerveza y la semana encima y las ganas de escuchar algo que les recordara de dónde venían. En la mesa más cercana a la pared del fondo había un hombre de 31 años con una camisa de cuadros y los zapatos con polvo del camino. Tenía una cerveza sin terminar y un papel doblado en el bolsillo de la camisa que llevaba ahí desde la mañana. El papel tenía letra escrita a mano, renglones apretados con algunas palabras tachadas y vueltas a escribir encima. No era una carta. Era una canción. Se llamaba José Alfredo Jiménez y había nacido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y había llegado a la Ciudad de México siendo casi un muchacho y había trabajado de futbolista, de mesero. De lo que fuera necesario mientras la música encontraba la manera de volverse algo más que una manera de no estar solo. Llevaba 3 años componiendo con una constancia que no dependía del éxito porque el éxito todavía no había llegado de la manera en que uno lo imagina cuando empieza. Había canciones grabadas, había algunas voces que las habían cantado, había noches como esta donde la música era real aunque el mundo todavía no lo supiera del todo. Esa noche José Alfredo había llegado solo. Había llegado con el papel en el bolsillo y la canción en la cabeza y las ganas de escucharla en voz alta en un lugar donde la gente escuchara de verdad. Eso era lo que tenían las cantinas de don Refugio los jueves. La gente escuchaba de verdad. El primero en subir esa noche fue un hombre mayor que cantó un corrido de la revolución con la voz quebrada pero con el peso de quien lo ha cantado toda la vida y sabe exactamente qué significa cada palabra. La cantina lo escuchó con el respeto que se le da a las cosas que ya tienen historia. Los aplausos fueron genuinos, del tipo que no necesita durar mucho para decir lo que dice. Después subió una mujer de mediana edad que cantó una canción de Agustín Lara con una voz que tenía más sentimiento que técnica y que por eso mismo llegaba a un lugar donde la técnica sola no llega. José Alfredo la escuchó desde su mesa con esa manera suya de escuchar que no era pasiva sino activa, la de alguien que está aprendiendo todo el tiempo sin que nadie se lo haya pedido. Fue entonces cuando subió Celestino Vargas. Celestino tenía 38 años y una reputación que él mismo se había construido con paciencia y con trabajo y con la habilidad particular de estar siempre donde convenía estar. Había grabado 4 discos con una compañía mediana, había cantado en programas de radio de medio alcance, había compartido cartel con gente conocida las suficientes veces como para poder mencionarlo en conversación. No era una estrella pero sabía moverse en el mismo espacio que las estrellas con una soltura que a veces confundía a la gente que no lo conocía bien. Tenía una voz trabajada, de esas voces que han pasado por muchas horas de estudio y lo muestran. Y tenía también esa manera de pararse frente a un micrófono que solo se consigue cuando uno ha estado frente a muchos micrófonos y ha aprendido a usar el espacio como si le perteneciera. Cantó 2 canciones. Las cantó bien. Los aplausos fueron amplios y él los recibió con la naturalidad de quien está acostumbrado a recibirlos y sabe que merecerlos y recibirlos no siempre son la misma cosa pero que de todas formas ambas cosas se agradecen. Luego se quedó con el micrófono en la mano y miró a la cantina con una sonrisa que era cordial en la superficie y tenía otra cosa debajo. Dijo que quería intentar algo diferente. Dijo que había una canción nueva que estaba circulando,
una canción que algunos decían que tenía futuro y otros decían que era demasiado simple para durar. Dijo que él iba a cantar esa canción y que la gente juzgara. La canción se llamaba El Rey. En la cantina hubo un murmullo pequeño porque El Rey era una canción que algunos ya habían escuchado en versiones de radio y que tenía esa cualidad particular de las canciones que se quedan en la cabeza desde la primera vez, aunque no se sepa bien por qué. Celestino empezó a cantar. La voz llegaba limpia, los acordes en su lugar, la melodía respetada nota por nota. Pero había algo en la manera en que Celestino cantaba El Rey que la convertía en una demostración de canto en lugar de una canción. La cantaba como quien interpreta un texto ajeno con corrección, sin entender que ese texto no era ajeno para todos, que para alguien en esa cantina esa canción tenía una dirección muy precisa desde donde había salido. José Alfredo no se movió en su mesa. Escuchó cada frase con esa quietud particular que tienen las personas cuando están oyendo algo que les pertenece siendo dicho por otra voz. Celestino terminó El Rey entre aplausos generosos. Los aplausos de una cantina que había escuchado algo bien ejecutado y lo reconocía como tal sin saber del todo lo que estaba reconociendo. Celestino bajó el micrófono un momento, lo volvió a subir, y entonces hizo lo que algunos hombres hacen cuando tienen un micrófono y una audiencia y algo que demostrar que va más allá de la canción. Miró hacia las mesas. Lo hizo despacio, con esa calma de quien sabe que tiene el tiempo de su lado porque tiene el micrófono. Dijo que El Rey era una buena canción. Dijo que tenía estructura, que tenía gancho, que tenía esa cualidad de las canciones que la gente tararea sin darse cuenta. Y luego hizo una pausa. Y luego dijo que lo único que no entendía del todo era por qué una canción así no tenía ya un intérprete grande que la hubiera grabado formalmente, que la hubiera llevado a donde merecía ir. Que si el autor de esa canción estaba haciendo lo necesario para colocarla donde debía estar o si se conformaba con que circulara de boca en boca como si fuera un rumor. En la cantina hubo un silencio diferente al de antes. Don Refugio detrás de la barra dejó de mover el trapo. No era una pregunta inocente y la cantina lo sabía aunque no todos supieran exactamente por qué. José Alfredo tenía los ojos puestos en la mesa. El papel en su bolsillo de la camisa. La cerveza sin terminar delante. Celestino continuó. Dijo que conocía al autor, que lo había visto algunas veces en los estudios de radio, que era un muchacho de provincia con buenas ideas pero que quizás le faltaba entender cómo funcionaba este negocio. Que tener una buena canción no era suficiente si uno no sabía moverla, si uno no tenía los contactos necesarios. Si uno seguía llegando a las reuniones importantes con la camisa de cuadros y los zapatos con polvo del camino como si viniera directo del rancho. Algunas personas en la cantina rieron. No todos. Pero algunas. Y esa risa, aunque fuera pequeña, aunque fuera de 3 o 4 personas que quizás ni siquiera habían entendido del todo a quién se refería Celestino, esa risa hizo algo en el aire de la cantina que no se podía deshacer. José Alfredo levantó la vista de la mesa. Miró hacia el micrófono. Celestino lo estaba mirando directamente con esa sonrisa de quien acaba de hacer un movimiento en un juego y espera ver la respuesta. Dijo con el micrófono todavía en la mano que si el autor de El Rey estaba en la cantina esta noche, que si tenía algo que decir sobre su propia canción, que subiera. Que demostrara que esa canción era suya de verdad. Que la cantara como si lo fuera. Don Refugio miró hacia la mesa del fondo. 3 personas se giraron hacia José Alfredo. El hombre mayor que había cantado primero lo miró con una expresión que era mitad curiosidad y mitad algo parecido a la preocupación. José Alfredo no respondió de inmediato. Miró el foco que colgaba sobre el espacio libre. Lo miró como se mira algo que uno conoce bien y con lo que todavía no ha terminado de decidir qué hacer. Hubo un momento, exactamente ese momento entre la pregunta de Celestino y cualquier respuesta posible, en que la cantina entera pareció aguantar la respiración. No era una metáfora. Era el tipo de silencio que produce una pregunta cuando todos saben que la pregunta no es realmente una pregunta sino otra cosa disfrazada de pregunta. Don Refugio había visto ese tipo de silencio antes en sus años de cantina. Sabía lo que venía después y sabía que no había manera de apurarlo ni de detenerlo. Solo se podía esperar. José Alfredo se levantó. Lo hizo despacio, sin prisa, con esa manera suya de moverse que no buscaba llamar la atención porque no la necesitaba. Dejó la cerveza sobre la mesa, se acomodó la camisa de cuadros con un gesto breve y caminó hacia el foco. La cantina lo siguió con los ojos en silencio. Celestino seguía de pie con el micrófono.
Cuando José Alfredo llegó hasta donde estaba, Celestino le extendió el micrófono con una sonrisa que pretendía ser generosa y era otra cosa completamente. José Alfredo tomó el micrófono. No dijo nada todavía. Miró la cantina un momento, esas 12 mesas, esa gente con su cerveza y su semana encima, don Refugio detrás de la barra con el trapo en la mano. Luego cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. El tipo de segundo que no es duda sino al contrario, es el momento en que alguien que lleva mucho tiempo cargando algo finalmente decide ponerlo en el piso y ver de qué está hecho. Empezó a cantar el rey. Desde la primera frase la cantina supo que estaba escuchando algo diferente a lo que había escuchado 20 minutos antes. No era una diferencia de volumen ni de técnica ni de ninguna de las cosas que se pueden medir. Era una diferencia de origen. Cuando Celestino había cantado el rey la canción llegaba desde afuera hacia adentro, construida nota por nota con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando José Alfredo cantó el rey la canción salió desde adentro hacia afuera, como si no hubiera otra dirección posible, como si esa canción no pudiera viajar de otra manera porque había nacido exactamente así. De adentro hacia afuera, de una noche de soledad hacia una página, de una página hacia una voz, de una voz hacia el aire de una cantina sin nombre en Santa María la Ribera. Cada frase tenía el peso exacto. No más, no menos. La parte del yo no tengo trono ni reina llegó con esa mezcla particular de orgullo y tristeza que hace que esa frase no sea una declaración sino una confesión. Algo que uno dice no para que los demás lo escuchen sino porque necesita escucharse a sí mismo diciéndolo. La gente en las mesas dejó de moverse. Vasos suspendidos. Conversaciones cortadas a mitad de palabra. En una mesa cercana a la puerta, un hombre que había llegado hacía apenas 10 minutos y que había pedido su cerveza sin mirar a nadie y que hasta ese momento había tenido los ojos puestos en la superficie de la barra. Ese hombre levantó la vista despacio. El hombre que había entrado hacía 10 minutos no se había sentado en la barra. Se había sentado en la última mesa antes de la pared, la más cercana a la puerta, la mesa que eligen las personas que quieren estar en un lugar sin terminar de estar, que necesitan la opción de irse con facilidad. Había pedido su cerveza con pocas palabras y don Refugio se la había puesto sin preguntar porque así era don Refugio con todo el mundo la primera vez, después ya veía. Llevaba una chamarra oscura y un sombrero de ala media que no era de charro sino simplemente de hombre que sale a la calle cuando no quiere ser reconocido de inmediato. Tenía 33 años y una cara que en otros contextos, con otra ropa, bajo otra luz, era una de las caras más reconocidas de México. Pero en una cantina sin nombre de Santa María la Ribera un jueves por la noche, con la chamarra y el sombrero y la cerveza sobre la mesa, era simplemente un hombre que había entrado a sentarse un rato. Pedro Infante había terminado un rodaje esa tarde en los estudios. No el de Pepe el Toro, no el de los Tres Huastecos, sino uno de los intermedios, uno de esos rodajes que no son el centro de nada pero que se hacen con la misma seriedad porque así lo había aprendido. Que no existe el trabajo pequeño, solo existe el trabajo bien hecho o mal hecho. Había salido de los estudios con ganas de caminar y había caminado más de lo que pensaba caminar y había terminado en esta calle y había visto la luz adentro y había entrado porque conocía ese tipo de luz. La luz de los lugares que están abiertos de verdad, no de los que fingen estarlo. Cuando José Alfredo empezó a cantar el rey, Pedro tenía la cerveza a medio camino hacia la boca. Se quedó así. El brazo suspendido. La cerveza en el aire. Escuchando. Había escuchado el rey antes. La había escuchado en versiones de radio, en versiones de gente que la cantaba en reuniones. En la voz de un músico que se la había tocado en un estudio semanas atrás diciéndole que era una canción que alguien debería grabar formalmente. Pedro la había escuchado todas esas veces con atención porque tenía esa cualidad de las canciones que piden atención aunque uno no se lo proponga. Pero ninguna de esas veces había sonado como sonaba ahora. Lo que salía de esa voz en este momento no era una canción siendo interpretada. Era una canción siendo dicha por la misma boca de donde había salido. Y eso era algo completamente distinto. Pedro lo sabía porque él mismo lo conocía desde adentro, sabía la diferencia entre cantar algo que uno ha aprendido y cantar algo que uno ha vivido antes de que existieran las palabras para nombrarlo. Esa diferencia no se puede fingir. Y no se puede ignorar cuando se escucha. Dejó la cerveza sobre la mesa sin terminar el movimiento que había empezado. Y escuchó. José Alfredo terminó el rey en el silencio más completo que había habido en esa cantina en mucho tiempo.
La última nota se quedó en el aire unos segundos, esos segundos que no son vacíos sino todo lo contrario, que están llenos de lo que acaba de ocurrir y que necesitan ese espacio para terminar de existir antes de que llegue cualquier otra cosa. Luego la cantina entera se puso de pie. No todas las mesas al mismo tiempo. Primero el hombre mayor que había cantado el corrido, que se levantó con esa lentitud de los cuerpos que han trabajado mucho pero que cuando algo vale la pena encuentran la manera. Luego la mujer que había cantado al ara. Luego mesa por mesa, sin que nadie lo organizara, sin que nadie lo pidiera, como ocurren las cosas cuando son verdaderas. Don Refugio detrás de la barra aplaudía con el trapo todavía en la mano sin darse cuenta de que lo tenía. Celestino Vargas no aplaudía. Estaba de pie junto a la pared con una expresión que era difícil de leer desde lejos pero que de cerca era la expresión de un hombre al que acaban de mostrarle algo que no quería ver. No era odio ni era envidia en el sentido ordinario de esas palabras. Era algo más complicado. Era el reconocimiento involuntario de una diferencia que él mismo había intentado negar con su pregunta y con su sonrisa y con su mención de la camisa de cuadros y los zapatos con polvo. Y ahora esa diferencia estaba ahí, en el aire de la cantina, tan clara que no había manera de seguir negándola. José Alfredo sostuvo el micrófono un momento más después de que terminó la canción. Luego lo bajó despacio. No miró a Celestino. No buscó su reacción ni la de nadie en particular. Había cantado la canción y la canción había dicho lo que tenía que decir y eso era suficiente. Así funcionaban las canciones cuando eran verdaderas. No necesitaban que nadie las defendiera porque se defendían solas. Volvió hacia su mesa. Caminó entre los aplausos con esa manera suya de moverse que no buscaba nada, que solo iba de un punto a otro porque era necesario ir. Se sentó. Tomó la cerveza. Le quedaba poco y estaba tibia pero la tomó de todas formas porque no era el momento de pedir otra. No vio al hombre de la chamarra oscura levantarse de la mesa de la esquina. No lo vio cruzar la cantina. Lo sintió cuando alguien se sentó frente a él sin pedir permiso. Con esa naturalidad de quien se sienta donde le parece sin necesitar una invitación porque las invitaciones son para los lugares donde uno no está seguro de pertenecer. José Alfredo levantó la vista. Tardó un momento en reconocerlo. No porque la cara fuera difícil de reconocer sino porque el contexto era equivocado para esa cara, porque esa cara pertenecía a otros lugares, a las pantallas de los cines, a las portadas de las revistas, a los programas de radio que llenaban las casas de México los domingos por la mañana. Verla aquí, bajo el foco pelón de una cantina sin nombre, sobre una chamarra oscura y un sombrero de ala media, tomaba un momento extra de ajuste. Pedro Infante dijo su nombre en voz baja. Así, solo su nombre, como si eso fuera todo lo necesario para empezar. José Alfredo dijo el nombre de Pedro de vuelta con la voz de quien acaba de confirmar algo que los ojos le estaban diciendo pero que la razón todavía estaba procesando. Pedro se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. Sin el sombrero la cara era todavía más reconocible y todavía más humana al mismo tiempo, que era la paradoja particular de Pedro Infante. Que entre más se le veía más entendía que era una persona real y no solo una imagen. Pidió una cerveza hacia la barra con un gesto y don Refugio, que lo había reconocido desde que se sentó pero que había decidido con la sabiduría de los años no hacer nada al respecto. Le puso la cerveza en la mesa con una velocidad que desmintió toda su habitual parsimonia. Pedro miró la cantina un momento. La gente había vuelto a sus conversaciones pero con esa electricidad particular que produce saber que algo ocurrió aunque no se sepa del todo qué. Luego miró a José Alfredo. Lo miró con esa atención suya que la gente que lo conocía describía siempre de la misma manera, como ser visto de verdad, no mirado sino visto, con la diferencia que existe entre esas dos cosas. Le preguntó cuánto tiempo llevaba componiendo. José Alfredo dijo que desde siempre, que había canciones antes de que supiera que eran canciones. Que de muchacho en Dolores Hidalgo las canciones llegaban antes que el sueño y que él las dejaba llegar porque no sabía cómo hacer otra cosa. Pedro asintió con la lentitud de quien reconoce algo que conoce desde adentro. Le preguntó cuántas canciones tenía. José Alfredo dijo un número. Pedro levantó una ceja. Le preguntó si todas eran como el rey. José Alfredo dijo que algunas eran mejores. Pedro se quedó mirándolo un momento con una expresión que era mitad incredulidad y mitad algo parecido a la emoción contenida de los hombres que no la muestran fácilmente. Luego Pedro miró hacia donde estaba Celestino Vargas, que seguía junto a la pared con su expresión complicada. Lo miró un momento sin decir nada. Luego volvió a mirar a José Alfredo.
Le preguntó si lo que Celestino había dicho antes de que subiera al micrófono, lo de la camisa y los zapatos y la provincia, si eso le había afectado. José Alfredo pensó la respuesta un momento. Luego dijo que sí, que había afectado, no porque fuera verdad sino porque había sido dicho delante de gente y que las cosas dichas delante de gente pesan diferente aunque sean mentira. Pedro asintió despacio. Dijo que eso lo entendía. Dijo que él también había llegado de afuera, de Sinaloa, de Guamúchil, que también había habido gente que le dijo que no tenía lo necesario, que le faltaba esto o aquello. Que su manera de hacer las cosas no era la manera correcta. Hizo una pausa. Tomó su cerveza. Luego dijo que la diferencia entre esa gente y él había sido simple. Que ellos habían tenido razón en todo excepto en lo más importante. José Alfredo lo miró. Pedro dejó la cerveza en la mesa y continuó. Dijo que habían tenido razón en que él no tenía lo que ellos tenían. Que no había estudiado donde ellos habían estudiado, que no hablaba como ellos hablaban, que no llegaba a los lugares como ellos llegaban. Que todo eso era verdad. Pero que lo que no habían entendido, lo que ninguno de ellos había podido ver, era que lo que él tenía no se enseñaba en ningún lugar y no se conseguía con ningún contacto y no dependía de ninguna ropa ni de ningún acento ni de ningún conocido en el lugar correcto. Lo que él tenía era que cuando cantaba la gente sentía algo. Y eso, dijo Pedro, eso no tiene explicación y no tiene remedio y no le importa si vienes de Guamúchil o de París. José Alfredo escuchó sin interrumpir. Había algo en la manera en que Pedro hablaba que no era un discurso ni una lección. Era una conversación entre dos personas que venían del mismo lugar aunque nunca se hubieran visto antes, que hablaban el mismo idioma aunque ese idioma no tuviera nombre todavía. Pedro le preguntó qué iba a hacer con las canciones. José Alfredo dijo que estaba buscando la manera de colocarlas, que había hablado con gente, que las cosas se movían despacio pero se movían. Pedro lo escuchó y luego hizo algo que José Alfredo no esperaba. Sacó un papel del bolsillo de la chamarra y lo puso sobre la mesa. Era un nombre y un número de teléfono. Le dijo que llamara a ese hombre, que le dijera que Pedro lo mandaba, que le cantara 3 canciones, solo 3, que ese hombre iba a saber qué hacer con lo que escuchara. José Alfredo miró el papel. Luego miró a Pedro. Le preguntó por qué. Pedro se recostó en la silla. Dijo que porque había escuchado el rey y había escuchado la voz que la cantaba y había entendido que esas dos cosas juntas eran algo que no aparece seguido. Que aparece una vez cada mucho tiempo. Y que cuando aparece conviene no hacerse el desentendido. Luego Pedro miró de nuevo hacia Celestino, que a esas alturas había entendido perfectamente quién era el hombre sentado con José Alfredo y cuya expresión había cambiado completamente de la de 10 minutos antes. Celestino hizo un movimiento hacia la mesa, un gesto que quería ser natural y no lo era, como si quisiera acercarse sin que pareciera que se estaba acercando. Pedro lo vio. Lo miró directamente. No con hostilidad. Con algo más difícil de manejar que la hostilidad. Con la calma de quien no necesita hacer nada porque la situación ya dijo todo lo que había que decir. Celestino se detuvo. Luego se dio la vuelta. Luego recogió su sombrero de la silla y salió de la cantina sin decir nada a nadie. La puerta se cerró detrás de él y la cantina siguió como si siempre hubiera habido ese espacio vacío donde él había estado. Don Refugio esperó a que la puerta terminara de cerrarse y luego, desde la barra, con la voz tranquila de los hombres que han visto mucho y se sorprenden poco, dijo que había una canción que quería escuchar otra vez y el señor no tenía inconveniente. No dijo el nombre del señor. No hacía falta. Pedro sonrió hacia la barra con esa sonrisa suya que era completamente imposible de no devolver y le dijo a don Refugio que esa canción no era suya sino de este señor, señalando a José Alfredo. Y que si alguien debía cantarla era él. La cantina entera miró a José Alfredo. No con la presión de antes, no con el filo de la pregunta de Celestino. Con otra cosa. Con esa expectativa particular que produce la gente cuando ha escuchado algo verdadero y quiere escucharlo otra vez no para confirmarlo sino porque la primera vez fue tan real que necesita repetirse para terminar de caber. José Alfredo miró el foco sobre el espacio libre. Luego miró a Pedro. Pedro levantó la cerveza hacia él en un gesto breve, del tipo que entre hombres significa varias cosas al mismo tiempo sin necesitar palabras para ninguna. José Alfredo se levantó por segunda vez esa noche y caminó hacia el foco. Esta vez el rey sonó diferente. No mejor ni peor. Diferente.
Porque la primera vez había sido una respuesta a algo, había tenido el peso de lo que Celestino había dicho y del silencio que siguió y de la decisión de levantarse cuando uno podría no haberse levantado. Esta vez no había nada que responder. Esta vez la canción era solo la canción, sin el contexto de la humillación ni el peso de la demostración, y por eso llegó de otra manera, más limpia, más libre, como llegan las cosas cuando ya no tienen que probar nada. Pedro escuchó desde la mesa con la cerveza en la mano y los ojos en José Alfredo con esa atención suya que era también una forma de respeto. El hombre mayor que había cantado el corrido tenía los ojos cerrados. La mujer que había cantado a Lara tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Don Refugio había dejado el trapo sobre la barra y tenía las manos quietas sobre la madera, que era algo que Don Refugio no hacía casi nunca. Cuando José Alfredo terminó, el silencio duró más que la primera vez. Luego los aplausos llegaron despacio, como llegan las cosas que no tienen prisa porque saben que van a llegar de todas formas. José Alfredo volvió a la mesa. Pedro estaba doblando su servilleta en un gesto que no significaba nada excepto que sus manos necesitaban hacer algo mientras su cabeza terminaba de procesar lo que acababa de escuchar por segunda vez. Luego miró a José Alfredo y le dijo algo en voz muy baja, algo que no era para la cantina sino para los dos. Algo que José Alfredo Jiménez repetiría el resto de su vida cuando le preguntaran cómo había llegado a ser quien era. Pedro le dijo que había canciones que nacen para ser de todos y canciones que nacen para ser de uno solo y que la diferencia entre los dos tipos no está en la melodía ni en las palabras sino en si quien las escribe sabe o no. Sabe de qué está hablando cuando las escribe. Le dijo que El Rey era una canción que sabía exactamente de qué hablaba. Que no era una canción sobre un hombre sin trono. Era una canción sobre todos los hombres que alguna vez han tenido que elegir entre el orgullo y la comodidad y han elegido el orgullo sin estar seguros de que fue la decisión correcta. Le dijo que eso lo sabía toda la gente que la escuchaba aunque no supiera que lo sabía. Y que por eso esa canción no iba a morir. Que iba a durar más que los dos. José Alfredo no dijo nada durante un momento. Luego dijo que a veces uno escribe algo y no sabe del todo lo que escribió hasta que alguien más se lo dice. Pedro asintió. Dijo que eso era exactamente el problema con la gente como Celestino. Que Celestino podía cantar esa canción 100 veces más con toda su técnica y toda su experiencia y nunca iba a saber lo que acababa de decir José Alfredo. Porque para saber eso hay que haber estado en el lugar desde donde se escribe esa canción. Y ese lugar no está en ningún estudio de radio ni en ningún concurso de canto. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que no es incómodo sino todo lo contrario, el silencio de dos personas que acaban de decir lo suficiente y que saben que lo suficiente a veces es más que demasiado. Pedro se puso de pie. Se puso el sombrero. Miró a José Alfredo con esa expresión tranquila de quien acaba de hacer algo que le parecía necesario hacer y que no necesita más explicación que eso. Le dijo que llamara a ese número. Le dijo que no esperara demasiado. Le dijo que las canciones tienen su propio tiempo pero que ese tiempo no es infinito. Se despidieron con un apretón de manos de los que no necesitan durar mucho para decir lo que dicen. Pedro cruzó la cantina hacia la puerta. Don Refugio lo miró desde la barra. Pedro le hizo un gesto breve con la cabeza, del tipo que significa gracias y buenas noches y fue un honor y todo eso juntos sin necesitar ser ninguna de esas cosas por separado. Don Refugio devolvió el gesto con la misma economía. La puerta se abrió. La noche de Santa María la Ribera entró un momento con su olor a gas y a tortilla quemada y a ciudad que no para. Luego la puerta se cerró y Pedro se fue. José Alfredo se quedó en la mesa con el papel doblado en la mano, el nombre y el número que Pedro había puesto ahí. Lo miró un momento. Luego lo dobló con cuidado y lo puso en el bolsillo de la camisa, junto al papel con la canción, los dos papeles juntos en el mismo bolsillo, que era también una manera de que las cosas encontraran su lugar. Don Refugio apagó el foco del rincón mucho más tarde de lo habitual. Antes de salir se quedó mirando el espacio vacío bajo la bombilla, el piso de mosaico verde, las mesas vacías, la barra oscura. Luego dijo en voz baja para nadie, que había noches que no se parecían a ninguna otra noche y que uno no siempre sabía cuándo las estaba viviendo pero que esta vez sí lo había sabido desde el principio. Apagó la luz y cerró la puerta. José Alfredo Jiménez llamó al número 3 días después. El Rey fue grabada formalmente menos de un año más tarde. Se convirtió en una de las canciones más cantadas de la historia de México, una canción que cruzó fronteras y décadas y generaciones,
que se cantó en cantinas y en bodas y en estadios y en los lugares donde la gente se reúne cuando necesita algo que suene a verdad. Y cada vez que alguien le preguntaba a José Alfredo de dónde había salido esa canción, él decía que de un lugar que uno no puede explicar bien, que de adentro, que de una noche. Que de dos frases que le dijo un hombre en una cantina sin nombre que ya no existe pero que para él seguía existiendo en algún lugar donde existen las cosas que cambian el rumbo de una vida.